para que vean cómo es sacrificado su pastor, ¿no? Bueno, vamos a entrar en el tema de ahora. Les va a gustar señales proféticas, hablar de profecías de la Biblia y vamos a compararlas con los sucesos actuales. Vamos a hacer una oración. Padre, queremos poner delante de tu presencia esta enseñanza y te pedimos, Señor, que a través de tu Espíritu Santo tú nos hables, Señor, y que esta enseñanza no produzca temor, pero sí que nos haga ver que estamos viviendo en tiempos especiales en que debemos de cuidar muy especialmente nuestra vida de comunión contigo. Te pedimos que a través de esta enseñanza tú nos hables a la vida y corazón de cada uno de los que estamos aquí. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Me vengo corriendo por eso. Bueno, caminando muy rápido. Bueno, fíjense, nadie duda que hoy en día estamos viviendo en tiempos peligrosos. ¿O hay aquí alguien que lo duda? Enfrentamos el peligro de terrorismo, de guerras, de una creciente violencia, va aumentando, aunado a una economía tambaleante y por si fuera poco, una naturaleza fuera de control, con terremotos, también en aumento, tsunamis, huracanes, tornados, incendios e inundaciones, etcétera, etcétera, por todas partes del mundo, ¿no? Y fíjense, además vivimos el peligro de valores confusos con la filosofía esta de equidad de género, que se presenta como defender a la mujer del abuso del varón, que estamos de acuerdo todos, especialmente los cristianos, pero que promueve 5 clases de sexos. Y algunos adolescentes están diciendo, bueno, pues entonces hay que practicar todos a ver por cuál me decido, ¿no? Ese es un peligro. Otro es la desintegración familiar, cada vez más divorcios. Y hasta el temor infundido por falsos profetas que dan fechas para el Apocalipsis, ahí del 2012. Y fíjense, la Escritura dice en 2 de Timoteo 3:1, también debes saber esto. Ahora vean esto, dice, debes saber, es que es muy importante lo que viene a continuación, que en los postreros días, y no son los tiempos del postre, sino son los finales, vendrán tiempos peligrosos. Miren, aquí tenemos a Cruz de Jesús Miranda, que es un falso profeta. Él dice que es el Cristo, es un puertorriqueño, y lo sigue mucha gente. Vamos a hablar de profetas bíblicos y falsos profetas. Fíjense, hay gente asustada por interpretaciones alarmistas de las profecías de Nostradamus y de los mayas, ¿no? Fíjense, los sacerdotes mayas, además, para aclarar, no predijeron el fin del mundo, aquí faltó el fin, para el 21 de diciembre del 2012. Más bien hablan de cambios que ocurrirán a nivel físico en el planeta y en la conciencia de la raza humana, como tiempos que llegan a sus límites, como aquí cada 1000 años, ¿no? Y otro que dicen que ahora en este tiempo ellos dicen que va a haber un cambio en el ser humano, como una especie de empezar una evolución, es lo que ellos manifiestan, pero más bien son conceptos ocultistas de la nueva era. Y fíjense, ahora, ¿qué dijo Jesús acerca de dar fechas? Porque hay muchos que se preocupan mucho cuando alguien da una fecha. Miren lo que dijo, pero en cuanto al día y la hora, todos saben, ¿sí? Nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo. Así que si un ángel le dio una fecha, pues ese ángel viene de abajo. Ni el Hijo, o sea, ni Jesucristo mismo, fíjese. Ahora Jesucristo sí lo sabe, pero en el tiempo que estaba en la tierra no lo sabía. No sabía la fecha exacta, sino solo el Padre, solo Dios el Padre sabía. Así que que nadie le dé fechas, no le haga caso. Satanás, el enemigo de Dios, es el inventor de las falsas religiones, y esto lo hace a través del engaño. Fuera del cristianismo bíblico, todas las demás son falsas religiones, y él quiere engañar con esas cosas a la gente. Dice en 2 de Tesalonicenses 2:11, por eso Dios permite que por el poder del engaño crean en la mentira. El que quiere como engañar a Dios o hacer su propia voluntad a pesar de lo que Dios dice, va a caer fácilmente en el poder del engaño, va a ser engañado fácilmente. O el que quiere creer a su manera. Y una de las cosas que lo van a explotar es con el dinero, como ¿no?
Ahora, Satanás constantemente quiere impedir que Dios sea adorado. Es una así de sus políticas principales. Él no quiere que Dios sea adorado. Pues él desea para él mismo y sus demonios la adoración y sacrificios, fíjense, por medio de la idolatría. Él recibe adoración y sacrificios por medio de la idolatría. Ahora, ¿qué dice el apóstol Pablo de eso en 1 Corintios 10, 19? Dice que el sacrificio que los gentiles ofrecen, o sea, los que no son judíos, que ofrecen a los ídolos, porque en ese tiempo todos los griegos eran paganos y adoraban a muchos ídolos, sea algo, o que el ídolo mismo sea algo, no, dice, realmente no son nada, son monitos o muñequitos, como quiera llamarle usted, ¿no? Sino que cuando ellos ofrecen sacrificios, lo hacen para los demonios. ¿Sabían que a Satanás y a los demonios le encanta meterse en las esculturas y en las figuras que la gente adora para ellos recibir adoración a través de esa forma? Les encanta, es la mejor manera de hacerlo. Y no para Dios. Y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios, aquí adorando idolitos y todo. Y fíjense, están adorando demonios que están adentro de esos ídolos. Ahora, Dios aborrece la idolatría. Miren lo que dice. No se hagan ídolos, ni levanten imágenes, ni piedras sagradas. Y algunos dicen, es que quiero representar a San esto. Pues ni a San Lotro tampoco, ¿no? No coloquen en su territorio piedras esculpidas, ni se inclinen ante ellas. Yo soy el Señor su Dios. Y le voy a decir una cosa, la gente que no se ha convertido necesita ver algo para adorar. No puede adorar nomás así a un Dios que no se le ve. Uno tiene que nacer de nuevo para adorar a Dios aunque no lo vemos. La gente necesita ver algo. Entonces por eso se hicieron los ídolos en muchas religiones, para que la gente tenga algo que adorar. Pero eso lo prohíbe terminantemente Dios. Vean lo que dice en Jeremías 50, 38, porque es tierra de ídolos y se entontecen con imágenes. ¿Sabían ustedes que el adorar imagen lo vuelve a uno tonto? Ahora, estamos hablando de lo espiritual, porque alguien dice, no, a lo mejor es que intelectualmente es una persona muy inteligente, sí, pero en lo espiritual se vuelve tonto el que adora imágenes. Se entontecen en tierra de ídolos. Ahora, la idolatría, fíjese, acarrea maldiciones a quienes la practican. Además de lo anterior, acarrea maldiciones, además de que está adorando demonios. Vean lo que dice el Señor en Deuteronomio 27, 15. Maldito sea quien haga un ídolo, ya sea tallado en madera o fundido en metal, y lo ponga en un lugar secreto. Es creación de las manos de un artífice, y por lo tanto es detestable al Señor. Y todo el pueblo dirá, amén. Quiere decir, así sea. Ahora, Jesucristo habló de la destrucción de Jerusalén y la dispersión de los judíos, así también como su restablecimiento como nación. Que Israel, los judíos iban a ser dispersados por todo el mundo y que iban a regresar. El año 70 fueron atacados por el general Tito Romano y dispersados por todas las naciones del Imperio Romano, los judíos. Y el 14 de mayo de 48, Israel regresó otra vez como nación, lo que nunca ha sucedido con ningún otro pueblo. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque Dios lo dijo. Y si alguien quiere ver un milagro, ese es un milagro. El siglo pasado, hace 100 años exactamente, decían, pues uno de los mayores argumentos en contra de la Biblia era que el pueblo de Israel no había regresado a su tierra. Pero ahora los israelitas regresaron a su tierra. Así que no es válido ese argumento. Y esto es una señal del inicio de los últimos tiempos. Es la principal señal, el reloj profético para el mundo. Es el pueblo de Israel, el pueblo de los judíos. Vean lo que dice la Escritura. En Daniel 12, 7, esto fue como 800 años antes de Cristo, dice, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas, cuando los judíos regresen a su tierra. Y fíjense, y sobre los judíos específicamente dijo, caerán a filo de espada, porque el general romano Tito los atacó. Murieron miles, alguien estima que murieron en esa última guerra cerca de 500,000 de judíos,
Y a los demás los agarraron y los dispersaron por todo el mundo para que no volvieran a juntarse. Se les llevará cautivos a todas las naciones. Y Jesús dijo esto, fíjense, en el año 33 o 32. Y en el año 70 se cumplió lo que dijo Jesús. Y los gentiles, o sea, los no judíos, pisotearán a Jerusalén hasta que sean los tiempos señalados para ellos, hasta que se cumplan. Y fíjense que en la guerra de los 6 días, en el 67, los israelitas volvieron a tomar a Jerusalén como su capital y regresaron. Así que se cumplió lo que viene en la palabra de Dios. En el 14 de mayo de 48 regresaron a la Tierra Santa y en el 67 a la ciudad de Jerusalén. Ahora, la Biblia enseña que en estos últimos tiempos el mundo irá empeorando día con día. Yo no sé si usted se habrá dado cuenta o no, pero sí está pasando algo. Pero también dice que por causa de la oración podremos esperar cortos periodos de paz, de refrigerio y aún prosperidad, así como la protección de Dios para nosotros, nuestras familias, nuestra ciudad y nuestra nación. Miren lo que dice en 2 de Crónicas 7:14. Me encanta esta escritura. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, o sea, los cristianos, no está hablando de los no cristianos. Los no cristianos nunca se van a humillar al Señor. Es del pueblo, el pueblo de Dios, dice. Si se humillan, una cosa. 2, y oran, segunda cosa. Y tercera, y buscan mi rostro, tercera cosa. Y se convierten de sus malos caminos, 4 cosas. Entonces yo oiré desde los cielos. Y no, ni siquiera nos va a oír. Y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, ¿no? Así que tenemos que orar mucho por México. Acuérdense, el 1 de mayo vamos a tener una oración a nivel nacional y vamos a orar por México y por nuestras familias. Vamos a ver 13 señales bíblicas de los últimos tiempos. Número 1, apartarse de Dios e involucrarse en el ocultismo y la demonología. Ven lo que dice 1 de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿no? O sea, en los últimos tiempos, señala muy claramente la fecha, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Aquí está Anton LaVey, que es el fundador de la iglesia satánica en San Francisco. Y también tiene su Biblia satánica, imagínate, ¿no? Si nomás la carita que trae, como para meterlo al cerezo, ¿verdad? Ahora, fíjense, Dios prohíbe a los creyentes involucrarse en cualquier forma de ocultismo. Hay unos que van, que me hice una limpia. ¿Qué limpia? Sí, hice una ensuciada de chamucos. A mí me ha llamado la atención que hasta estadistas se dejan hacer limpias. Con todo respeto, pero hasta el Papa Juan Pablo II le hicieron su limpia. Lo agarraron de sorpresa y hasta nuestro presidente otro día lo agarraron y dijo, le hicieron su limpia, ¿no? Y fíjense que eso es peligroso, ¿eh? Hay que orar por ellos. Y prohíbe la Biblia involucrarse en cualquier forma de ocultismo y brujería, incluyendo la actualmente llamada Nueva Era, que se opone a las verdades bíblicas. Fíjense, la Nueva Era es una combinación de hinduismo, budismo, ocultismo y mucha hechicería y otras cosas, ¿no? Y se presenta en todo. Ahora en las películas, si usted ve, casi todas las películas de Hollywood tienen algo de la nueva era. Por ejemplo, esa de Avatar, que a muchos les encantó. Es pura nueva era metida ahí. Y cuando a la naturaleza le llaman Dios y la madre naturaleza y todo eso es nueva era. Y la mayoría de la gente que no sabe, pues lo ve, ay, qué bonito, porque presentan la parte bonita, ¿no? Y se opone a las verdades bíblicas. Vean lo que dice Deuteronomio 18, 10 al 12. Nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego. En la antigüedad había en los pueblos vecinos a Israel un dios que se llamaba Moloc, que tenía fuego en el vientre, y muchos, los padres echaban a sus hijos para pedir bendición para sus familias. Imagínense, los echaban ahí al fuego y los sacrificaban. Entonces algunos israelitas supersticiosos, porque no falta gente supersticiosa, ¿no? Yo es una cosa que no entiendo, la superstición, o la gente que sigue al que habla bonito, porque yo todo lo he aprendido desde chico a juzgar mentalmente las cosas, y ahora con la palabra de Dios. Pero la gente ve a alguien que habla bonito y se dejan ir.
y luego les va como en feria, ¿no? Igual aquí se iban a hacer lo mismo que los otros pueblos. Dice, ni practicar adivinación, y ahí nos vamos a poner a Walter a ver qué dice, ¿no? O brujería, o hechicería, voy a que me lean la mano. ¿Qué lean la mano? Le van a echar una cantidad de chamucos que después no va a saber qué hacer con ellas, ¿no? Ni hacer conjuros, servir de médium espiritista o consultar a los muertos. Cualquiera que practique estas costumbres se hará abominable al Señor. Dice, abominable, ¿no? Qué palabra tan fuerte. Eso lo dice la palabra en Deuteronomio 18. Ahora, la segunda cosa que sucedía, que los pensamientos de los hombres estaban inclinados hacia la maldad, hacia la fornicación, los fraudes, el robo, el adulterio, las borracheras, el asesinato, la corrupción, etcétera. Todo parecido con nuestros tiempos, no es pura coincidencia, es la realidad, ¿no? Por causa de estos pecados Dios envió el diluvio en los tiempos de Noé. Fíjense lo grave que fue para Dios. Dice en Génesis 6, 5 y 7, al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra. Y le dolió en el corazón, fíjese, le dolió a Dios. Entonces dijo, voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado. Y tuvo que enviar el diluvio. Ahora Jesús dijo que en los últimos tiempos se incrementaría la maldad y el amor de muchos se enfriaría por aumentarse la maldad. Dice en Mateo 24, 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ya muchos jóvenes ven a muertos, asesinatos y todo, y como lo ven tan seguido, ya se les hace normal, ¿no? Ahora, Dios advierte que los malvados no entrarán al cielo. Da una advertencia muy clara, porque algunos piensan que después de que fueron bien malos, que un día van a estar en el cielo. Vean lo que dice la Biblia, y hasta identifica bien los pecados. ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Unos creen que sí. Ni los fornicarios, los que tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio, ni los idólatras, los que adoran ídolos o imágenes, ni los adúlteros, el que anda con una mujer casada, ni los sodomitas, los homosexuales, ni los pervertidos sexuales, y aquí entran todas las demás cosas que ustedes imaginen, ni los ladrones, los que se les pegan las cosas en la mano, ni los avaros, los agarrados, ¿no? Así que no se ha agarrado a la hora de la ofrenda, ¿no? Ni los borrachos, ni los calumniadores, ¿no? Ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Más claro, ni el agua, ¿no? Y el mundo está lleno de violencia. Fíjese, y Dios le dijo a Noé, he decidido acabar con toda la gente porque, pues por causa de ella, la tierra está llena de violencia. Así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. Y fíjense, Jesús comparó los días de Noé con los últimos tiempos. Él es el que hizo esa comparación. Vean lo que dice, tal como sucedió en los tiempos de Noé, así también será cuando venga el Hijo del Hombre. Comían, bebían y se casaban y se daban en casamiento, se casaban, se descasaban y se volvían a casar, ¿no? Y hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y los destruyó a todos. Vean, ahí está el arca y unos ahí agarrados de la última piedra que hay antes de que el agua les llegue al cuello, ¿no? Ahora, en cuarto lugar, una perversión sexual desenfrenada. Yo creo que si en algún tiempo hemos visto esto fuera del tiempo de varios emperadores romanos, es ahora, o en la Edad Media, ahí con por ejemplo con los Borgia, ¿no? Bueno, dice en Judas 1:7, Judas es un libro del Nuevo Testamento, no es Judas el Iscariote, es otro Judas. Es Judas el hermano de Jesús, o medio hermano de Jesús. Dice, así también Sodoma y Gomorra identifican con el tiempo de la destrucción de Sodoma y Gomorra, que mandó fuego el Señor, y las ciudades vecinas son puestas como escarmiento al sufrir el castigo de un fuego eterno, por haber practicado como aquellos, fíjese, que había mucha homosexualidad y todo, inmoralidad sexual y vicios contra la naturaleza. La homosexualidad y el lesbianismo es un vicio contra la naturaleza. Son antinaturales. Aunque ahora se quieran presentar naturales, son antinaturales, ¿no? Fíjense, por 5,000 años han sido antinaturales y ahora en los últimos años ya lo quieren ver natural.
El hombre pone las leyes en lugar de Dios, ahí está el problema. Y Dios es el único que puede poner las leyes. Y fíjense, le voy a decir una cosa. Nosotros como cristianos debemos amar al homosexual y a la lesbiana, sanamente. Pero debemos de odiar el pecado de homosexualidad y lesbianismo. Es muy diferente, no a la persona, sino al pecado. Entonces Jesús advirtió que en los últimos tiempos la tierra estaría como en los días de Lot. Vean lo que dijo, y lo mismo sucedió, son palabras de Jesús en Lucas 17:28. En los tiempos de Lot, comían y bebían, compraban y vendían, sembraban y edificaban, pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y acabó con todos. Tremendo, ¿no? Aquí va Lot con su familia. Y se voltea la señora y se convierte en estatua de sal, ¿no? Esto nos habla, fíjese, de una agresiva y abierta perversión homosexual. Yo he hablado con policías que me han dicho que los asesinatos más duros, más crueles, más terribles son entre homosexuales muchas veces, ¿no? Fíjense, llamaron a Lot, fíjense, llegaron unos ángeles ahí, a la ciudad de Sodoma, donde Lot era ahí una persona ilustre, estaba en las puertas de la ciudad, y hablaron con él, y les dijo él, yo los hospedo, y los llevó a su casa. Y en la noche llegó todo el pueblo, todos los varones, bueno, no sé qué tan varones eran, ¿verdad? Pero llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los hombres que vinieron a pasar la noche en tu casa? Échalos afuera, queremos acostarnos con ellos. Dice en la Nueva Versión Internacional. Dice, qué tremendo. Y luego como Lot no lo hizo, lo agarraron a Lot y le dijeron, te vamos a hacer peor que a ellos, le dijeron, nomás que los ángeles lo salvaron. En quinto lugar está la quinta señal, la acumulación de riqueza de unos pocos y la pobreza extrema de muchos. Dice, curiosamente, en nuestro país tenemos al hombre más rico del mundo, Carlos Slim, 65,000 millones de dólares, ¿no? Más lo que se acumule el día de hoy, ¿no? Y pobreza extrema de muchos. Y fíjense, la pobreza está por el abuso de mucha gente. Si se distribuyera más, sería menos los problemas, ¿no? Yo pienso que a los que ganan demasiado dinero deberían de cobrarles mucho más impuestos para ayudar a la gente necesitada, ¿no? No estoy hablando de la clase media, estoy hablando de los más ricos. Nomás que esos más ricos, si le aumentan los impuestos, se va a otro país. Y el otro país, con tal de tenerlo, le bajan los impuestos o se los quita. Así que fíjate, ahí está el problema. Ve lo que dice la Escritura en Santiago 5, 3 al 5. Han amontonado riquezas, y eso que estamos en los últimos tiempos, fíjense, está identificando esa fecha con las nuestras. Oigan cómo claman contra ustedes el salario no pagado a los obreros. Ustedes han llevado a este mundo a una vida de lujo y de placer desenfrenado. Han llevado en este mundo una vida de lujo y placer desenfrenado, ¿no? Se la pasa como rey, ¿no? Está viejo, pero dice, más vale lana que carita. Para Jesús advirtió que no nos involucremos tanto en las cosas de este mundo, de modo que nos endurezcamos a causa del materialismo y no tengamos tiempo para Dios. Fíjese, pónganle mucha atención, dice, son palabras de Jesús, Lucas 21:34, tengan cuidado, no sea que se les endurezca el corazón. Ahora, ¿por qué se puede endurecer el corazón? Por el vicio, por la embriaguez y por las preocupaciones de esta vida. De otra manera, aquel día caerá de improviso sobre ustedes. Sexta señal, la naturaleza fuera de control y señales en el cielo. Les voy a pedir ahí arriba que me preparen el video, ahorita un video. Dice, habrá grandes terremotos, lo estamos viendo, ¿no? Constantemente. Hambre y epidemias por todas partes. Cosas espantosas y grandes señales del cielo. Fíjense, hasta ha habido ruidos extraños, no sé si ustedes han oído algo acerca de esto, que hay unos ruidos extraños que se han oído en el cielo en distintos lugares. Aquí en Mexicali, allá por el rumbo de la Coca-Cola y de la Ley o la otra tienda así muy grande, se escucharon, ¿no? Y por todo el mundo. ¿me pueden poner el video, por favor? Para que... ¿Sabía usted que en diversos lugares en el mundo se han escuchado
sonidos inusuales que parecen venir del interior del planeta, que han causado alarma y alerta entre los habitantes de esas localidades que los han grabado y que no hay una respuesta. Algunos piensan que es un lamento de la Tierra, otros que son actividades por debajo de la superficie terrestre. ¿Qué son? ¿O son mensajes? Realmente no lo sabemos, un verdadero misterio. Aquí le presento la investigación y los sonidos con Armando Díaz. Se ven los sonidos, están muy aumentados para que los escuchen bien ustedes. Por todo el mundo. What could that possibly be? Somebody shut the door. It sounds supernatural. Anomalías acústicas. Sonidos del apocalipsis. Suena como la trompeta del shofar. De diferentes formas, pero su origen es desconocido. Esta es la historia. En Ucrania. De este año, en Kiev, Ucrania, una grabación de 11 minutos y un sonido inexplicable para los presentes. Como un shofar. Что, Аленка? Те звуки. O la película esa de la guerra de los mundos. 5 días después, el 16 de agosto en Ontario, Canadá, otra vez, un sonido sin saber su origen. Incluso, esta publicación informó que un equipo sísmico fue enviado a Windsor Annexes para analizar los extraños ruidos. Cerca de ese lugar, al día siguiente, el 17 de agosto del 2011, en Port Colborne, Canadá, también se escucharon extraños e inexplicables ruidos. En un partido de 3 de agosto béisbol. del 2011, en un partido de las Grandes Ligas, That's a haunting sound, if we've ever heard one. entre las Rayas y los Tigres de Detroit, un sonido sobrenatural, dijo el cronista, se escuchó ante miles de testigos. Escuchemos. And the bunt is foul. The count is 1-1. Now, what could that possibly be? Somebody shut the door. It sounds supernatural. Suena sobrenatural. Explican que pueden ser sonidos de la propia Tierra. Que se pueden ser Quizá sonidos de la reacciona Tierra. a la actividad solar. Otros los relacionan con pasajes bíblicos que anuncian el apocalipsis. Unos más aseguran que detrás de estos extraños ruidos puede estar el proyecto Blue Beam, que pretende simular con tecnología la segunda venida de Cristo utilizando el cielo como una pantalla de proyección holográfica para implantar una supuesta religión única y modificar el orden mundial. Otros incluso aseguran que puede ser el conocido Proyecto HARP o quizá alguna publicidad a través de la conocida tecnología holosónica. Escuchemos. O en el caso individual, el sistema Spotlight, que permite concentrar el sonido en un espacio muy reducido, como pequeños susurros, aislando el resto del ruido. Sea individual como el Spotlight o quizá la tecnología holosónica, son fenómenos extraños que se repiten en distintos puntos, pero hasta hoy no hay una explicación contundente. Estos son los extraños sonidos. Así fueron grabados en distintos países. Escuchen.
haunting sound if we've ever heard one. One ball, no strikes. And the bunt is... Es en Estados Unidos, también en Florida. En Brasil. En Rusia. Tercer Milenio seguirá investigando. Aquí está bien. Dice, yo no digo que sean cosas así, aunque pudieran ser sobrenaturales, ¿no? También pudiera ser un aviso. Acuérdense que en el Antiguo Testamento, para que el pueblo se reuniera, se tocaban las trompetas. Y ese quiere decir que iba a llamar al pueblo el Señor, a Moisés, para que se reunieran. Pudiera ser algo así también, ¿verdad? Que nos esté llamando a reunirnos alrededor de Jesús. Pero estoy abierto a que puede ser cualquier cosa que tenga una explicación natural. Yo no le estoy diciendo que todo esto es sobrenatural, pero es curioso que empezó el año pasado y por muchas partes del mundo y que no le han encontrado una explicación clara, ¿no? Entonces nomás se los dejo ahí para que oren. Bueno, Jesús dijo que habría angustia y terror en la gente. Fíjese, habrá señales en el sol. Fíjese, podría ser como esto, dicen que a lo mejor es algo por la radiación solar. La luna y las estrellas. En la tierra las naciones estarán angustiadas y perplejas por el bramido y la agitación del mar. Se desmayarán de terror los hombres temerosos de lo que va a sucederle al mundo, porque los cuerpos celestes serán sacudidos, ¿no? Vean esto, los tsunamis, cómo han causado. En el Japón, por ejemplo, ese tsunami era la nación económicamente más fuerte de la tierra junto con China. Y después del tsunami perdió todo lo que tenían ahorrado. Así que nadie puede poner su seguridad ni en el dinero. La séptima, se levantarán muchos falsos cristos y profetas. Fíjense, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Hay gente que le encanta ver cosas sobrenaturales. Y que viene esto y que va a haber milagros, y ahí van, y que va a haber milagros, y van al otro lado y van al otro. Y la Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen, y sin embargo vemos a los creyentes siguiendo las señales, al revés de lo que dice la Biblia, ¿no? Entonces, mucho cuidado, porque el que anda buscando va a encontrar algo a lo mejor desagradable. Si no busca a Dios, busque a Dios. El primer jinete del Apocalipsis ilustra la falsa religión y al anticristo. Vean lo que dice Apocalipsis 6:2. Miré y apareció un caballo blanco, el jinete llevaba un arco. Habla de guerra, de combate. Se le dio una corona. Habla de que va a ser gobernante. Y salió como vencedor para seguir venciendo, ¿no? Va a conquistar todo el mundo. Este va a ser el anticristo, no es Cristo, porque la corona que trae en el griego es Estefanos, que es la corona de un conquistador. Y la corona que se le asigna a Jesús en Apocalipsis 19 es diadema, que es una corona real, ¿no? Ahora, un falso profeta va a hacer milagros y elaborará una imagen del anticristo para que la gente lo adore o muera por no hacerlo. Le va a hacer una imagen al anticristo, fíjense, y por eso les hablé antes de la idolatría. Y la gente lo va a adorar al anticristo. Porque el anticristo va a traer prosperidad económica en medio de una confusión económica terrible. Y la gente que adora el dinero, pues lo va a adorar a él. Así que para nosotros los cristianos es un aviso. Dice en Apocalipsis 13, 14 y 15, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido. Dios le permitió hacer esas señales en presencia de la bestia, que es el anticristo, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase, ¿no? Esa imagen va a hablar. Ahora hay computadoras que hablan, ¿no? Hace muchos años parecía esto increíble, pero ahora ya con la tecnología moderna nada es increíble, ¿no? Ahora, la Biblia enseña que antes del anticristo se promoverá, fíjese, una rebelión contra Dios. Es lo que ya está pasando ahora, a través de los medios de comunicación y todo. Dice, no se dejen engañar de ninguna manera.
Porque primero, antes de que llegue Cristo por segunda vez y todo, tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad. Ese es el anticristo, el destructor por naturaleza. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo del Dios y pretender ser Dios. Él va a buscar la adoración. Fíjense, el anticristo está posesionado por Satanás, así que va a querer ser adorado igual que Satanás quiere ser adorado. En la octava señal habrá grandes guerras. Fíjense lo que dice Mateo 24:7. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Hay muchos que creen que ya va a haber paz. Fíjense, ya hubo una primera guerra mundial el siglo pasado, murieron 10 millones de personas. En la Segunda Guerra Mundial, más de 50 millones de personas. Y la Biblia dice que en la Tercera Guerra Mundial, porque va a haber una Tercera Guerra Mundial, va a morir la tercera parte de la población del mundo. Si son 7,000 millones, estamos hablando como de 2,300 millones de muertos. Dice, en una guerra, en la Tercera Guerra Mundial. Dice, el segundo jinete del Apocalipsis anuncia la guerra. En eso salió otro caballo de color rojo encendido. Al jinete se le entregó una gran espada. Se le permitió quitar la paz de la tierra y hacer que sus habitantes se mataran unos a otros. Es el jinete de la guerra, el segundo jinete del Apocalipsis. Esa es otra señal, va a haber guerras y puede morir la tercera parte de la población del mundo. La novena señal, se vivirá en una economía muy inestable. Ya la estamos viviendo. Fíjense, Dios juzgará al que se aproveche de la necesidad de otros en este tiempo. Dice en Malaquías 3:5, y vendré a ustedes para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Yahvé, Dios de los ejércitos. ¿No? Ahora, el tercer jinete del Apocalipsis anuncia el encarecimiento de todo. Fíjese, y oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 1 kilo de trigo o 3 kilos de cebada por el salario de un día. Va a llegar un momento que con el salario de un día, con el salario mínimo, solo va a alcanzar a comprar 1 kilo de pan de trigo o 3 kilos de pan de cebada. Imagínense cómo están encareciéndose las cosas. Y eso lo anuncia la Biblia hace 2000 años. La gente será marcada a costa de la pérdida de su alma para poder comprar o vender. Muchos piensan que si se dejan marcar, nada más porque sí, ya se van a perder. Pues claro que no, ¿eh? Lo que pasa es que para ser marcada la gente, lo que yo pienso es que se le va a pedir que nieguen a Cristo. Y al que niegue a Cristo lo van a marcar. Entonces, lo que va a hacer que se pueda perder para toda la eternidad es su rechazo voluntario a Jesucristo. Y entonces, si usted lo rechaza, le van a poner un sello o le van a poner un switch, ahí algo, una cosa dentro de su cuerpo, una capsulita, como ahora la tienen para identificar a millonarios, como a Carlos Slim, tiene un granito como de arroz, que si alguien lo secuestra, por satélite lo detectan y saben dónde está él, ¿no? Y entonces muchos ya están haciendo eso, y puede ser esa una marca. Ahora, no digo que esa que él tenga sea, porque lo que cuenta aquí es que la gente rechace a Cristo para recibir esa marca o esa señal, ¿no? Vean lo que dice. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, dice Apocalipsis 13, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y va a ser una imagen del anticristo, muy probablemente. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, ¿no? En la mano. Y para comprar y vender, la gente que va a comprar ya no va a necesitar tarjetas de crédito, ya no va a necesitar dinero en efectivo, sino que su salario se lo van a depositar en una cuenta bancaria y usted va a ir y con un escáner pasa por los mercados, que ya existe toda esa tecnología, su mano, y ya le van a hacer el descuento automático de lo que usted tiene. Como hacen las tarjetas de débito ahora. Usted llega y paga con una tarjeta de débito y se lo descuentan de su dinero. Así va a ser. Pero todo el mundo va a tener esa marca, los que nieguen a Jesús, ¿no? Y se dejen marcar, o en la mano. Entonces, ya no va a haber dinero en efectivo y eso va a evitar los robos de dinero en efectivo. Pero a lo mejor alguien lo matan, le cortan la mano y la pasan por un escáner, ¿no?
Nada más que no le va a durar mucho tiempo, porque se va a echar a perder. Pero imagínense, señal número 10, habrá terribles hambrunas, epidemias y alborotos. Fíjense, y habrá hambres y alborotos. Principio de dolores son estos hambres. Fíjense cuántos millones de personas mueren de hambre en el mundo, ¿no? Aquí en nuestra nación. Por eso nosotros tenemos que apoyar a los rarámuris, a los tarahumaras, a toda la gente esa que está sufriendo, porque no pueden morir de hambre. Fíjense qué terrible morir de hambre, ¿no? En un país donde hay lugares como nosotros que aunque tengamos ciertas limitaciones económicas, gozamos de un beneficio que no todo el mundo tiene, ¿no? El cuarto jinete del Apocalipsis representa terribles hambrunas, epidemias, muerte en la cuarta parte de los habitantes de la tierra. Es el jinete amarillo. Ahora, quiero que me pongan otro video para que lo vean de algo que sucedió en Egipto. Fíjense, ahí en Egipto, antes de la caída de Hosni Mubarak, este curioso video, filmado durante los disturbios para la caída de Mubarak en el año 2011, se puede observar un extraño reflejo de luz en el que se mira, según muchos, uno de los jinetes del Apocalipsis, el cuarto jinete del Apocalipsis. Activists are refusing building up to Friday's planned march on the presidential palace. Miren, lo vamos a pasar muchas veces. Y los expertos dicen que difícilmente es un montaje porque tiene que ser encima o atrás de la gente y él se ve que pasa en medio. Si se le pasó, no se preocupe, lo vamos a pasar más veces. Ahí va, y cada vez más amplio. Fíjense cómo se vio así entre los disturbios ahí en Egipto. De repente eso, CNN lo filmó y guía y no encontraron una explicación. Aquí va más cerca. Se ve muy claro un jinete, es un caballo, una gente montada a caballo, ¿no? Miren. Más cerca ahí todavía. ¿Cómo pasó ahí? Se paseó entre ellos y se fue. Ahí les va otra vez, más cerca. Y camina como un caballo, un jinete que está. Dicen los expertos que no le encuentran una explicación clara. Puede ser un montaje, pero con una tecnología muy grande. ¿Pero para qué? ¿Quién lo quiere hacer? Ahora, yo no le estoy diciendo que filmaron al cuarto jinete y que Arrache dice que el jinete se apareció. Puede ser, puede tener otra explicación. Nomás se los paso. Yo también soy muy escéptico. Yo para que me crea algo así totalmente, no, pero veo todo. Y la suma de cosas me llama la atención. Eso es lo que vemos que está pasando ahora, la suma de cosas que está pasando por todo el mundo. Habrá señales en el cielo, ¿no? A ver, ahí les va. Fíjense, en Apocalipsis 6, 7 y 8 dice: cuando el Cordero rompió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente, que son uno de los querubines que están en la presencia del Señor, que gritaba: ven y mira. Y apareció un caballo amarillento. El jinete se llamaba Muerte. Y el infierno lo seguía de cerca. Fíjense, la muerte y el Hades, la muerte y la Santa Muerte, que le llaman Santa Muerte, y el infierno, son los dos principales demonios después de Satanás. ¿Por qué lo sé? Porque la Biblia dice que después de ser echados Satanás y el anticristo al lago de fuego, van a echar al Hades y a la muerte. O sea, deben ser los subalternientes ahí, los que siguen, ¿no? Y el infierno lo seguía de cerca y se les otorgó poder sobre la cuarta parte de la tierra, fíjense, de la cuarta parte de los habitantes, para matar por medio de espada, el hambre, las epidemias y las fieras de la tierra. Le digo, si estamos llegando a 8,000 millones, más de 2,000 millones de muertos en una guerra mundial. Falta otra guerra mundial, imagínense. Otras son las epidemias, las pestes, que están matando mucha gente con el SIDA. Millones de personas están muriendo por el SIDA y ahora ya ni lo quieren anunciar, porque fíjense que los homosexuales se han opuesto porque la mayor cantidad de muertos es entre ellos. Se oponen a que se esté hablando de esto, pero siguen muriendo millones de personas en el mundo, ¿no? Miles y miles, aunque ya hay ciertas vacunas que pueden ayudar a que la gente viva más tiempo, pero de todos modos no hay manera de sanar, ¿no?
y el herpes y la influenza, el H1N1. Dice en Lucas 21:11, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias. Dice, antes no veíamos a gente así en la calle, solo en los hospitales, y ahora constantemente lo vemos. ¿No lo han visto ustedes por varios lados a gente así? ¿Eh? ¿Por qué? Porque tienen temor de que algo la contagien o algo, las epidemias, ¿no? Esto no había pasado hasta ahora. La 11ª señal, el aumento exponencial del conocimiento. El conocimiento ha aumentado de una manera increíble. Le digo que, por ejemplo, mi abuelo me decía, de chico, cuando yo era chico, la velocidad más rápida que alcanzaba el ser humano era el ferrocarril. Hasta decíamos, rápido, rápido, como los carros del ferrocarril. Ahora, el más lento es el ferrocarril. Fuera del bala, pero del bala de Europa, ¿no? Porque desde aquí el bala es muy lento. Y fíjense, ahora el hombre ha llegado a la luna y todo. Dice en Daniel 12:4, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. O sea, nadie lo va a entender bien hasta el tiempo del fin. En el tiempo del fin se va a entender. Y fíjense, ahora nosotros lo estamos entendiendo. Y luego da otra señal, muchos correrán de aquí para allá. Yo les he dicho que un día, en el 2004, desayuné en Jerusalén, comí en Londres y cené en Los Ángeles. Andarán para acá, de aquí para allá en un día. Y luego me vine a dormir a Mexicali. Dice, en un solo día. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Dice, hay una computadora que le pusieron la bestia en Bélgica, Bruselas, que es la computadora de la Comunidad Económica Europea, que en un segundo puede manejar millones de cifras por segundo. Lo que científicos se tardarían con reglas de cálculo 2000 años, esto lo hace en un segundo. Imagínense la capacidad. Y ahora hay otra nueva, mucho mejor que esta. Y mañana va a haber otra más rápida que esas dos. Así que fíjense, la ciencia está aumentando y las computadoras tremenda. Ayer estuve con una persona que me sacó un iPod chiquitito y que tenía canciones. Y le digo, ¿y cuántas canciones caben aquí? Dice, 35,000. En un aparatito un poquito más grande que una tarjeta de crédito y más grueso, ¿no? Pero 35,000 canciones. Imagínense, ¿no? ¿Cómo está la ciencia ahora en este tiempo? La ciencia se aumentará, ahora se ha aumentado tremendamente. Fíjense, en los últimos 70 años el hombre ha desarrollado una gran tecnología. Inventó la bomba atómica. Y fíjense, ya desde el 44, en el 45 explotó la primera bomba atómica, ¿no? El hombre llegó a la luna, ¿no? Anda en el espacio. Se han desarrollado computadoras asombrosas, como les digo. Todo eso está pasando en nuestro tiempo. La ciencia ha aumentado increíblemente en todo, en la tecnología del cine, de las películas, todo, ¿no? Y sigue aumentando. 12ª señal, la formación de un gobierno mundial. Esta es una de las próximas que vienen, la formación de un gobierno mundial. Y todo el mundo está de acuerdo que para que haya paz tiene que formar un gobierno mundial. Ahora, para que haya el gobierno mundial primero tiene que haber una guerra, después de la guerra dice no, para arreglar todo, así como después de la Segunda Guerra Mundial se formaron las Naciones Unidas para evitar una tercera guerra, van a juntarse y entonces va a haber un gobierno mundial. Pero antes ya hubo 2,000 millones de muertos, ¿no? Fíjense, ¿a quién se parece? Surgirá un gobernante mundial, el anticristo, la bestia también llamado. Tiene los dos nombres. Y acuérdense que a la computadora en Bélgica le pusieron la bestia también. A lo mejor es la que va a usar Posesionado por Satanás mismo. Fíjense, la Biblia solo habla de que Satanás iba a posesionar a habla de otra persona que posesiona, es a Judas Iscariote. Y la segunda que menciona es el anticristo. Así que imagínense, uno posesionado por Satanás, pues no tiene límite la maldad, por eso lo pusieron así de feíto, ¿no? Con la cruz, fíjense, pero al revés. Posesionado por Satanás mismo, que sufrirá un atentado, al cual sobrevivirá. Y la gente maravillada lo seguirá y procurará ser adorado. Como sobrevive al atentado, van a seguirlo y la gente tiene una capacidad para la idolatría de cualquier ser humano, y más si le ayuda en lo económico, increíble. A mí me maravilla eso. Digo, yo siempre juzgo cuando veo una señal, cuando un político dice algo, y que esto, y que van a tener esto, y que van a tener lo otro, y que voy a quitarles el calor en Mexicali, y que...
Por favor, no se crean todo, ¿no? Entonces, hay que juzgar todo con la palabra de Dios. Ven lo que dice el Apocalipsis 13, 1 al 4. Y el dragón, que es Satanás, si usted quiere verlo en Apocalipsis 12, dice, el diablo, el gran dragón llamado diablo, la serpiente antigua, etcétera, etcétera, le pone todos los nombres. Y el engañador, así que vemos que el dragón es Satanás, se plantó a la orilla del mar. El mar, en Apocalipsis 17, es una figura de las naciones de la tierra. Aquí sabemos porque dice, vi que subía una bestia del mar dentro de las naciones de la tierra, la cual tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Son símbolos los cuernos de autoridad y cabezas de gobernantes. En cada cuerno tenía una diadema y en cada cabeza un nombre blasfemo contra Dios. La bestia parecía un leopardo, pero tenía patas como de oso y fauces como de león. De 4 bestias anteriores que vienen en el libro de Daniel, ¿no? Que representan 4 imperios antiguos, ¿no? Y el dragón le confirió a la bestia su poder, ese es Satanás, su trono y gran autoridad. Todo eso le va a dar Satanás al anticristo. Una de las cabezas de la bestia parecía haber sufrido una herida mortal, pero esa herida ya había sido sanada. El mundo entero, fascinado, iba tras la bestia y adoraba al dragón porque había dado autoridad a la bestia. La gente va a adorar a Satanás y también adoraba a la bestia, al anticristo, y decían, ¿quién como la bestia? ¿Quién puede combatirlo? ¿No? Entonces la gente lo va a seguir maravillada, la mayoría de la gente en el mundo. ¡Qué increíble es esto! ¿No? Dice, y este gobernante, fíjense, perseguirá a los cristianos y a los judíos, porque creen en un solo Dios. Y fíjense que nuestro modo de pensar en el occidente era una filosofía judeo-cristiana, tomado de la Biblia, del Antiguo y Nuevo Testamentos. Pero ahora, por ejemplo, Europa y los Estados Unidos están rechazando la palabra de Dios, ¿no? Y también sabemos que eso pues, va a producir que lleguen gentes como el anticristo y todo y lo acepten y lo reciban, ¿no? Dice, también se le permitió hacer guerra a los santos y vencerlos. Va a haber persecución contra los cristianos. Y se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación por 42 meses, o sea, 3 años y medio. No sé si el arrebatamiento venga antes o venga después de los 3 años y medio. Yo no le puedo dar la fecha exacta, pero puede ser cualquiera de las dos. Ahora, ya está en acción la filosofía humanista de maldad que preparará el camino del anticristo, que es esta filosofía de equidad de género. Que les digo, se presenta como para defender a la mujer del abuso del hombre, ¿no? Y ahí pues hay muchos que están, los cristianos estamos en contra de eso, ¿verdad? De que el hombre abuse de la mujer, pero de ahí a que se promueva que hay 5 sexos y cosas de esas y todo, ya es una desviación terrible y se está aceptando en muchas naciones como algo natural. Así que eso va a preparar el camino al anticristo. Él dice que sobre toda cosa se amará a sí mismo. No hará caso del amor de las mujeres, dice. No sé si vaya a ser homosexual. O nada más una gente que se adora tanto que nadie le llega como para que él la quiera. No sé. Porque ya no nos da esa información la palabra. Y ven lo que dice en 2 de Tesalonicenses 2, 7 al 9. Es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene, que es el Espíritu Santo. Entonces se manifestará aquel malvado, el anticristo, a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El malvado vendrá por obra de Satanás, con toda clase de milagros, señales y falsos prodigios, y va a dominar en la tierra por un periodo que puede ser de 7 años o 3 años y medio, ¿no? La tercera señal, la predicación del Evangelio de Jesús a todo el mundo. En Mateo 24, 14 dice, y este Evangelio del Reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Aquí la palabra naciones en el griego es etnos, a todos los grupos étnicos, y entonces vendrá el fin. Yo recuerdo en el 72 que yo me convertí al Señor, me dijo una persona, oye, ¿ya va a venir el Señor? Le digo, no, todavía falta mucho. ¿Cómo sabes? ¿A poco sabes más que muchos especialistas bíblicos? No. Pero sí veo algo que he leído en la Biblia. Dice que antes de que eso pase va a tener que ser predicado el Evangelio a todas las naciones y no había sido predicado. Ahora está siendo predicado, ¿no? Pero todavía no ha sido predicado a todas las naciones.
Y nosotros debemos de hacer nuestra parte para que sea predicado. Y venga el arrebatamiento y el Señor nos lleve con Él antes de que vengan las cosas más feas. Ahora, ¿qué debe hacer el creyente? Dios no nos revela los sucesos del futuro para asustarnos. Aunque sí es bueno asustarse un poco, porque cuando uno se asusta un poco, se va a arrepentir y acercarse más al Señor. Sino para hacernos ver que a pesar de las circunstancias, por más negativas que parezcan, Dios sigue teniendo el control del universo. Otra razón es para que nos demos cuenta de que en este mundo material nada es permanente ni totalmente confiable, para que no ponga toda su confianza en las cosas del mundo. ¿Qué dice en 1 Juan 2:17? El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre, ¿no? Ahora, los cristianos debemos tomar consejo de la palabra de Dios, fíjense, la Biblia, por eso léala, ¿no? Es muy importante leer la palabra y meditarla y aplicarla, y todos los días léala completa. Digo que si ya la leyó completa, ya entró a primero de kinder en lo espiritual. Si no, pues tenemos puros párvulos, ¿no? Necesitamos más gente que esté preparada en el conocimiento de la palabra. Ahora, primer consejo, alinea tu vida a las prioridades de Dios. ¿Cuál es la prioridad de Dios? En Mateo 6:33 dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas, ¿no? Segundo consejo, compromete tu vida a Cristo y al establecimiento en la tierra de su reino inconmovible. Dice en Hebreos 12:28, así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, pues hasta Europa se está conmoviendo ahorita por la economía, seamos agradecidos, porque en el cielo no hay inflación, ni devaluación, ni suben de precio las cosas, ni nada, ¿no? No se preocupe. Si usted necesita más y confía en el Señor, pues el Señor le va a poner más. Si todo se pone más caro, pues le tendrá que poner más. Es lo que le digo, Señor, si todo se encarece, pues me tendrás que poner más aquí, ¿no? Entonces, ¿por qué me voy a preocupar? Fíjese, preocuparse es ocuparse en algo antes de que suceda. Entonces estamos preocupados de lo que puede pasar. No, no se preocupe, confíe en Dios. Haga lo que pueda, eso sí, no estoy diciendo que sea irresponsable, pero no se preocupe. El que se preocupa se enferma de estrés, de un chorro de cosas. Dice, seamos agradecidos y inspirados por esta gratitud. Lo que nos debe inspirar a los cristianos es la gratitud por lo que Cristo hizo por nosotros. Adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente. A la hora de la adoración piense en el Señor y no esté pensando en dónde va a comer, que si la china o que si carne asada, o que, ¿no? Piense, tenga temor reverente. En conclusión, no tengas temor por el futuro, alinea tu vida a las prioridades de Dios y comprométete con Cristo al establecimiento de su reino inconmovible. Recuerda que Él murió en la cruz para que recibieras perdón de pecados. Ora por tu familia, intercede por tu ciudad, por el país y por el mundo entero. Decide creer y confiar en Jesucristo. Si no lo has hecho, decídete a creer y confiar en Jesucristo. Vamos a hacer una oración. Padre, venimos delante de tu presencia en este día, Señor, y te damos gracias por el privilegio que nos has dado de llegar a conocer acerca de ti, Señor, de reconocer que te necesitamos en nuestras vidas, Señor, de saber que en ti tenemos el camino, la verdad y la vida. Y que tú, siendo el Dios Todopoderoso del universo, nos amas y tienes un plan precioso para nuestras vidas. Gracias, Señor, por ese privilegio. Alabamos y bendecimos tu nombre. Y, Señor, si yo no he tomado una decisión de entregarte mi vida y mi corazón, en este momento lo hago. Yo te entrego mi vida, te reconozco como mi Salvador personal y como el Señor de mi vida. Gracias, Señor, por amarme sin merecerlo, solo por tu gracia y por tu infinito amor. Yo alabo y bendigo tu nombre, Señor Jesús. Amén. Bueno, ahora vamos a levantar nuestros diezmos y ofrendas. Y fíjense, quiero comentarles algo. Vamos a dar nuestros diezmos y ofrendas, pero también hace unos meses levantamos una ofrenda para los rarámuris y para los tarahumaras. Y fíjense que no se nos olvide porque las necesidades de ellos todavía siguen. Vamos a hacerlo otra vez. Vamos a tener ahí sobrecitos blancos para que usted ponga lo que quiera dar de ofrenda para enviarlo a los tarahumaras y a los rarámuris, ¿no? Los están diciendo, bueno, pues entonces hay que practicar todos a ver por cuál me decido, ¿no? Ese es un peligro.
Otro es la desintegración familiar, cada vez más divorcios. Y hasta el temor infundido por falsos profetas que dan fechas para el Apocalipsis, ahí del 2012. Y fíjense, la Escritura dice en 2 de Timoteo 3:1, también debes saber esto. Ahora vean esto, dice, debes saber, es que es muy importante lo que viene a continuación, que en los postreros días, y no son los tiempos del postre, sino son los finales, vendrán tiempos peligrosos. Miren, aquí tenemos a Cruz de Jesús Miranda, que es un falso profeta. Él dice que es el Cristo, es un puertorriqueño, y lo sigue mucha gente. Vamos a hablar de profetas bíblicos y falsos profetas. Fíjense, hay gente asustada por interpretaciones alarmistas de las profecías de Nostradamus y de los mayas, ¿no? Fíjense, los sacerdotes mayas, además, para aclarar, no predijeron el fin del mundo, aquí faltó el fin, para el 21 de diciembre del 2012. Más bien hablan de cambios que ocurrirán a nivel físico en el planeta y en la conciencia de la raza humana, como tiempos que llegan a sus límites, como aquí cada 1000 años, ¿no? Y otro que dicen que ahora en este tiempo ellos dicen que va a haber un cambio en el ser humano, como una especie de empezar una evolución, es lo que ellos manifiestan, pero más bien son conceptos ocultistas de la nueva era. Y fíjense, ahora, ¿qué dijo Jesús acerca de dar fechas? Porque hay muchos que se preocupan mucho cuando alguien da una fecha. Miren lo que dijo. Pero en cuanto al día y la hora, todos saben, ¿sí? Nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo. Así que si un ángel le dio una fecha, pues ese ángel viene de abajo, de las manos de un artífice, y por lo tanto es detestable al Señor. Y todo el pueblo dirá, amén. Quiere decir, así sea. Ahora, Jesucristo habló de la destrucción de Jerusalén y la dispersión de los judíos, así también como su restablecimiento como nación, que Israel, los judíos iban a ser dispersados por todo el mundo y que iban a regresar. El año 70 fueron atacados por el general Tito Romano y dispersados por todas las naciones del Imperio Romano, los judíos. Y el 14 de mayo de 48, Israel regresó otra vez como nación, lo que nunca ha sucedido con ningún otro pueblo. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque Dios lo dijo. Y si alguien quiere ver un milagro, ese es un milagro. El siglo pasado, hace 100 años exactamente, decían, pues uno de los mayores argumentos en contra de la Biblia era que el pueblo de Israel no había regresado a su tierra. Pero ahora los israelitas regresaron a su tierra. Así que no es válido ese argumento. Y esto es una señal del inicio de los últimos tiempos. Es la principal señal. El reloj profético para el mundo es el pueblo de Israel, el pueblo de los judíos. Vean lo que dice la Escritura. En Daniel 12:7, esto fue como 800 años antes de Cristo, dice, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas, cuando los judíos regresen a su tierra. Y fíjense, y sobre los judíos específicamente dijo, caerán a filo de espada, porque el general romano Tito los atacó, murieron miles, alguien estima que murieron en esa última guerra cerca de 500,000 de judíos, y a los demás los agarraron y los dispersaron por todo el mundo para que no volvieran a juntarse. Se a través de esa forma. Les encanta, es la mejor manera de hacerlo. Y no para Dios. Y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios, aquí adorando idolitos y todo. Y fíjense, están adorando demonios que están adentro de esos ídolos. Ahora, Dios aborrece la idolatría. Miren lo que dice. No se hagan ídolos, ni levanten imágenes, ni piedras sagradas. Y algunos dicen, es que quiero representar a San esto. Pues ni a San Lotro tampoco, ¿no? No coloquen en su territorio piedras esculpidas, ni se inclinen ante ellas. Yo soy el Señor su Dios. Y le voy a decir una cosa, la gente que no se ha convertido necesita ver algo para adorar. No puede adorar nomás así a un Dios que no se le ve. Uno tiene que nacer de nuevo para adorar a Dios aunque no lo vemos. La gente necesita ver algo. Entonces por eso se hicieron los ídolos en muchas religiones, para que la gente tenga algo que adorar.
pero eso lo prohíbe terminantemente Dios. Vean lo que dice en Jeremías 50:38, porque es tierra de ídolos y se entontecen con imágenes. ¿Sabían ustedes que el adorar imagen lo vuelve a uno tonto? Ahora, estamos hablando de lo espiritual, porque alguien dice, no, a lo mejor es que intelectualmente es una persona muy inteligente, sí, pero en lo espiritual se vuelve tonto el que adora imágenes. Se entontecen en tierra de ídolos. Ahora, la idolatría, fíjese, acarrea maldiciones a quienes la practican. Además de lo anterior, acarrea maldiciones, además de que está adorando demonios. Vean lo que dice el Señor en Deuteronomio 27:15. Maldito sea quien haga un ídolo, ya sea tallado en madera o fundido en metal, y lo ponga en un lugar secreto. Es creación. Ni el Hijo, o sea, ni Jesucristo mismo, fíjese. Ahora Jesucristo sí lo sabe, pero en el tiempo que estaba en la tierra no lo sabía. No sabía la fecha exacta, sino solo el Padre, solo Dios el Padre sabía. Así que que alguien le dé fechas no le haga caso. Satanás, el enemigo de Dios, es el inventor de las falsas religiones, y esto lo hace a través del engaño. Dice, fuera del cristianismo bíblico todas las demás son falsas religiones, y él quiere engañar con esas cosas a la gente. Dice en 2 de Tesalonicenses 2:11, por eso Dios permite que por el poder del engaño crean en la mentira. El que quiere como engañar a Dios o hacer su propia voluntad a pesar de lo que Dios dice, va a caer fácilmente en el poder del engaño, va a ser engañado fácilmente. O el que quiere creer a su manera. Y una de las cosas que lo van a explotar es con el dinero, como este, ¿no? Ahora, Satanás constantemente quiere impedir que Dios sea adorado. Es una así de sus políticas principales. Él no quiere que Dios sea adorado. Pues él desea para él mismo y sus demonios la adoración y sacrificios, fíjense, por medio de la idolatría. Él recibe adoración y sacrificios por medio de la idolatría. Ahora, ¿qué dice el apóstol Pablo de eso en 1 Corintios 10:19? Dice que el sacrificio que los gentiles ofrecen, o sea, los que no son judíos, que ofrecen a los ídolos, porque en ese tiempo todos los griegos eran paganos y adoraban a muchos ídolos, sea algo, o que el ídolo mismo sea algo, no, dice, realmente no son nada, son monitos o muñequitos, como quiera llamarle usted, ¿no? Sino que cuando ellos ofrecen sacrificios, lo hacen para los demonios. ¿Sabían que a Satanás y a los demonios le encanta meterse en las esculturas y en las figuras que la gente adora, para ellos recibir adoración? Para que vean cómo es sacrificado su pastor, ¿no? Bueno, vamos a entrar en el tema de ahora. Les va a gustar señales proféticas, hablar de profecías de la Biblia. Y vamos a compararlas con los sucesos actuales. Vamos a hacer una oración. Padre, queremos poner delante tu presencia esta enseñanza y te pedimos, Señor, que a través de tu Espíritu Santo tú nos hables, Señor, y que esta enseñanza no produzca temor, pero sí que nos haga ver que estamos viviendo en tiempos especiales en que debemos de cuidar muy especialmente nuestra vida de comunión contigo. Te pedimos que a través de esta enseñanza tú nos hables a la vida y corazón de cada uno de los que estamos aquí. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Me vengo corriendo por eso. Bueno, caminando muy rápido. Fíjense, nadie duda que hoy en día estamos viviendo en tiempos peligrosos. ¿O hay aquí alguien que lo duda? Enfrentamos el peligro de terrorismo, de guerras, de una creciente violencia, va aumentando, aunado a una economía tambaleante y, por si fuera poco, una naturaleza fuera de control, con terremotos, también en aumento, tsunamis, huracanes, tornados, incendios e inundaciones, etcétera, etcétera, por todas partes del mundo, ¿no? Y fíjense, además vivimos el peligro de valores confusos con la filosofía esta de equidad de género, que se presenta como defender a la mujer del abuso del varón, que estamos de acuerdo todos, especialmente los cristianos, pero que promueve 5 clases de sexos.
y algunos adolescentes